Gracias, presidenta. Saludo con afecto a mis compañeros y compañeras legisladoras. Bienvenido, secretario, al Congreso del Estado. ¿Cuál ha sido el alcance que ha tenido el programa de salud y verano saludable para prevenir intentos de suicidio en estudiantes? Sí, gracias. El verano saludable surge como una estrategia de fin del ciclo escolar pasado. Lo que observamos nosotros, más bien lo que detonó una alerta, fue un lamentable suicidio en una telesecundaria. Observamos también que se habían dado suicidios en distintos sectores de la población. En la diapositiva que ustedes pueden observar en sus pantallas, de salud mental, vemos que impulsamos el verano saludable con la intención de buscar los elementos multifactoriales que han señalado la propia Organización Mundial de la Salud. En Tlaxcala tuvimos 55 suicidios en el 2018, 65 en el 2019, 52 en el 2020, 61 en el 2021 y 19 en el 2022. Este último indicador, según OPD Salud de Tlaxcala. Estos casos obedecen a niños, niñas, adolescentes, jóvenes en edad escolar. Aquí lo que intentamos establecer, además del cuarto momento en los consejos técnicos escolares, fue la comunicación padre, madre, tutor, cuidador con sus hijos. El verano saludable, propusimos distintas estrategias que tenían como principio rector la comunicación en las familias. Fíjense ustedes qué nivel de desagregación, individualismo tenemos dentro de las familias, que tuvimos que impulsar una política para una estrategia, que no política pública todavía, una estrategia para que convocar a que los niños y niñas platicaran con sus papás y sus mamás. La verdad es que fue un éxito, porque al regreso de ese verano hubo una recolección de experiencias y nos encontramos, por ejemplo, yo recuerdo mucho de un niño que platicaba que su mejor experiencia fue aprender a andar en bicicleta con sus hermanos y su papá. Pero además, él narraba que no tenía bicicleta, ¿no? O sea, tuvieron que pedir prestado una bicicleta, no tenían bicicleta, no tenían elementos, pero aún así lo hicieron. Encontraron el espacio para hacer la tarea, decía en su narración. La tarea era convivir. Entonces, vamos a estar replicando esta estrategia porque fue muy exitosa. Ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, también vamos a convocar a las familias, lo hacemos desde ahora en estos micrófonos, para que las familias en esta Semana Santa se dediquen a convivir con sus hijos, a preguntarles quiénes son sus maestros. Y voy más allá, una reflexión rapidísima. Nosotros, en nuestra infancia, sabíamos los nombres de nuestros vecinos porque jugábamos con ellos, en la calle, en el patio de nuestras propias casas. Nuestros papás conocían los nombres de nuestros amiguitos, vecinos. Yo les pregunto ahora, les pregunto a quienes nos ven y nos escuchan, nos siguen a través de redes sociales y a través del interés que despierta esta comparecencia. ¿Cuántos de nosotros conocemos los nombres de nuestros vecinos, niños, menores de edad que podrían jugar con nuestros hijos? Para empezar, no juegan con ellos, ¿no? Ya juegan en sus pantallas con sus dispositivos electrónicos y no los conocemos. El éxito del verano saludable está en ese sentido, diputada, en convocar la convivencia entre familias y vecinos. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Qué acciones previas se realizan en los operativos escolares Mochila que cuiden la integridad y privacidad de la niña o niño? Por favor, si me ayudas con la diapositiva ROX de la mochila. La operación Mochila no es una estrategia que estemos siguiendo en el Estado. Esto habida cuenta de que tenemos la tesis primera, ahí están los números, séptima de 2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que establece que las operaciones Mochila resultan una invasión a la vida privada de las niñas, niños, adolescentes. Pero sí estamos impulsando acciones de sensibilización. ¿Qué estamos buscando? Que los padres y madres de familia sean quienes revisen las mochilas de sus hijos. Hemos propuesto una especie de lista de cotejo
para que los propios papás y mamás vean que llevan sus hijos a la escuela. Que se pregunten por qué tu mochila pesa o no pesa, ¿no? Que se pregunten cuáles son los elementos que están ahí, incluso que reconozcan, pongo un ejemplo muy básico, si el lapicero, la regla, las tijeras que llevan a la escuela son de ellos o no, si ellos se las compraron o no, porque también es importante decir que en ocasiones algún niño o niña lleva un artículo que no le pertenece y pues el papá no sabía que llevaba otro artículo, o los pierden y no lo sabía. Es decir, se requiere que la revisión de la mochila sea una constante en familia. Otro de los elementos tiene que ver con la atención en casos de riesgo, ¿no? En casos de riesgo, ahí sí, ¿no? Como se puede ver en la lámina, las revisiones que se pudieran hacer tendrían que ser en todo caso en acuerdo con padres, madres, tutores y cuidadores. Tenemos que tener mucho cuidado porque yo quisiera recordar en esta mesa con ustedes que para nosotros es muy importante la progresión de los derechos humanos, no solamente la defensa y promoción, sino la progresión de los derechos humanos, esto es hacer valer a los niños y niñas como sujetos de derecho. Gracias, secretario. Con los acontecimientos recientes de la técnica 1, con el robo que ahí sucedió, robaron computadoras, proyectores, etcétera, dinero. Sabemos que el tema pues es federal, a veces entran los seguros, pero ahora los alumnos se encuentran sin recibir sus talleres, algunas áreas administrativas sin equipo para generar su trabajo. ¿Hay alguna estrategia de parte de su secretaría para poder apoyar a los alumnos? Así es, aquí es muy lamentable lo que nos pasa en términos de robos a las escuelas. Desafortunadamente, en la época de la pandemia sufrimos varios. No sé si tengas por ahí, Rox, la diapositiva que se refiere a los robos, bajas y denuncias. Bueno, ahí tenemos otros indicadores, pero lo que yo quisiera referirme es al tema de los distintos robos que tenemos. Tenemos 100 denuncias formuladas por distintos motivos y varios son por cuestiones de robos, ¿no? Si te mueves hacia otra diapositiva, Rox, si te puedes regresar a otra diapositiva, por favor. Ahorita lo explico. El tema es, pues, que lo que estamos observando en términos de robos, nosotros no creemos que sea con más bardas, más cercas electrificadas, cámaras, incluso ni siquiera colocando una patrulla, un policía en cada escuela, como podríamos evitar los robos. Lo que sí creemos es que tenemos que hacer que el espacio educativo sea un espacio comunitario. Por eso vamos a buscar en este año muy fuertemente que la escuela se abra a la comunidad. Hay maestros, compañeros directores y directoras que dicen que abrirlos es al revés, que va a ocasionar un mayor riesgo. Nosotros sostenemos la tesis contraria, que la apertura del espacio educativo y la presencia de la autoridad municipal y de comunidad va a hacer que el espacio se lo apropien las personas y sea más seguro. Pero aquí también hay algo bien importante que decir, diputada, que es una debilidad que recibimos pero que estamos corrigiendo. De las 1.335 instituciones de educación básica, solo tenemos aproximadamente poco más del 10% de inventarios completos. Es decir, en la enorme mayoría de las escuelas no tenemos inventarios completos. Estos inventarios se tienen que conformar no solamente de las administraciones que hace el gobierno federal o estatal, sino, por ejemplo, muchos de ustedes han donado, sabemos, han donado proyectores, pantallas, algunos elementos a las escuelas. El problema es que no siempre se registran en los inventarios. También presidentes municipales, padres, madres, tutores han donado a través de sus aportaciones voluntarias algunos artículos a las escuelas. El problema es que no siempre se reportan en los inventarios. Aunado a esto, en varios niveles educativos, en varias escuelas, no existe un proceso de entrega-recepción. Aquí me permití señalar cómo en nuestro caso, entre la administración de 2016-2021 sí hubo un proceso de entrega-recepción con nosotros, pero no hubo en las administraciones anteriores. Bueno, a nivel de escuela, en algunos subsistemas y niveles sí existe el proceso de entrega-recepción,
pero tenemos en algunas escuelas, perdón por plantearlo así, pero es para ilustrar, soy profesor, entonces no se me puede quitar esta forma didáctica de intentar explicar las cosas, que dicen, pues ahí están las llaves, señor director, compañero director, esta es su oficina, con permiso. No hay un proceso de entrega y recepción entre un director entrante y uno saliente, en la mayoría de las escuelas. Eso lo tenemos que corregir. Esto nos ayudará, por ejemplo, en el muy triste, lamentable caso de la técnica 1, tener elementos de inventarios concretos, porque resulta que sufrimos robos y a veces no tenemos los inventarios y por tanto la afectación de ese robo. Y necesitamos una estrategia para la atención a través del área de planeación educativa para que intervengamos de manera emergente con recursos y dotar de materiales. Aquí decir que, por ejemplo, hemos tenido escuelas donde nos han robado los tubos de cobre de agua, incluso el cable eléctrico, nos los han saqueado completamente. Eso es inadmisible en una sociedad como la nuestra.